que Pedro les escribió esta carta para traerles esperanza en medio de todo esto, porque la tendencia natural del hombre, ¿cuál es? Empieza la presión, empieza el miedo, empieza la ansiedad, la preocupación, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a perder esto? ¿Voy a perder aquello? ¿No voy a tener suficiente? Emociones que pueden venir en un tiempo de presión, de persecución, aún así, ¿verdad? Mayormente yo creo así. Y nosotros ahorita, gracias a Dios, no ha llegado así. Pero miramos a nuestro alrededor, se acerca. Se acerca lo que pasó en Francia, qué feo. 150 o cuál, no he escuchado cuál fue el número final. Lo último que miré, que sobre 150 personas habían muerto. Lo que cerquitas aquí, hace 10 días, en la Universidad de Merced, un muchacho apuñaló a 4 en el nombre de Alá. O sea, hay persecución aquí y está creciendo. Allá se mira mucho más. Pero podemos ver que hay al nivel mundial. Estamos cerca, los tiempos finales están. Estamos allí. Y la persecución, el aprieto al cristiano, el aprieto al cristiano verdadero viene y va a venir con más intensidad hacia nosotros, aquí. Tarde que temprano. Pienso que más pronto que tarde va a llegar. Pero aún no estamos ahí, pero aún aparte de eso, vienen las preocupaciones de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros familiares, las enfermedades que nos vienen, perdí el trabajo, no tengo suficiente trabajo, tantas cosas que nos preocupan, que nos agobian, ¿verdad? Nos roban la paz, nos roban el gozo, nos roban de todo. Y Pedro en esta carta, me gusta pues, cómo empieza, porque él empieza con lo más importante, fijando nuestros ojos, sus ojos en Cristo, en la obra que Él hizo. En los primeros versos, él comienza recordándoles cómo es que llegaron a ser salvos. Allí en el verso 2. Dice que les recuerda que fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Les dijo, acuérdense, Dios les escogió a ustedes. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya los tenía en mente para darles este precioso regalo de salvación. Dios los eligió, son escogidos, son valiosos. Como dice en Efesios 1, 4 al 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, Pedro, en son de confortar a su iglesia, a la iglesia, comienza con recordarnos nuestra posición en Cristo y lo valioso que es nuestra posición en Cristo. Él, sin tener que elegirnos, nos eligió, nos escogió y nos dio la salvación. Más adelantito ahí les recuerda que la salvación les llegó por obra santificadora del Espíritu Santo. Pudo haberles dicho, acuérdense que fue Dios que les cambió el corazón y les dio fe para que obedecieran el Evangelio, creyendo en la obra de Jesús en la cruz, derramando su sangre como pago suficiente por nuestros pecados, liberándonos de tener que pagar el juicio justo debido por nuestros pecados. Así mostró misericordia por nosotros. La salvación, la palabra misericordia, no me estoy adelantando, pero la palabra misericordia habla de liberarnos
de dolor, de sufrimiento, de una pena, de sufrimiento. O sea, entonces, en Él mandarnos, dice que nos eligió según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nos mandó el Espíritu Santo para comenzar la obra santificadora, la que nos redime, la que nos cambió el corazón, la que nos llevó a creer, a tener fe, a confesar nuestra fe. Fue una obra que Él comenzó en nosotros. Y usa la palabra más adelantito, misericordia, porque no fue algo que Él tenía que hacer. Por su misericordia nos liberó de la consecuencia de ese pecado. Nos liberó del infierno, de la paga del pecado, que es la muerte, el infierno. Meramente a base de su misericordia. No tenía que. Y Pedro les está recordando. Acuérdense quiénes son en Cristo. En Romanos 3:25, Pablo escribe algo parecido, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pedro comienza esta carta a estos creyentes perseguidos y seguramente agobiados, recordándoles lo mucho que han recibido de parte de Dios. Y enseguida, en el verso 3 es donde más me voy a enfocar más detalladamente. Y él comienza a bendecir a Dios o a alabar a Dios. El verso 3, o sea, después de decirles que son elegidos, que fue una obra santificadora del Espíritu que los trajo hacia Él para santificarlos, para salvarlos. Él pidió en oración que gracia y paz les fueran multiplicados a ellos. En este tiempo terrible, gracia y paz os sean multiplicados. Luego en el verso 3 empieza, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay muchísimo en esta porción de Escritura, pero solamente un poquito yo creo que voy a alcanzar a compartir. Pero comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Típicamente yo creo, escucha uno bendito y uno, bueno, yo pensaba, no, pues bendito es algo que es bueno, es algo que es, yo cuando le pido a Dios bendición, bendice mi casa, bendice a mis hijos, yo estoy pidiendo el favor de Dios hacia mis hijos, hacia mi familia, bendice la iglesia, estamos pidiendo el favor de Dios hacia la iglesia. Y pienso que cuando leemos esta escritura, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como que pasamos por alto porque es algo tan común, esa palabra la usamos y así. Pero si nos detenemos a mirar en la palabra aquí, como se la usa Pedro, Pedro está diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión no solo está diciendo que Dios es bendito, sino que sea bendito, y en la forma que se escribió la palabra es sea bendecido. O sea, no solamente eres bendito, eres bueno, eres la fuente, eres la raíz de toda bendición, eres el autor de todo lo bueno, de todo lo magnífico. Pero tú lo eres y lo declaro, pero dice, síganlo haciendo, bendecir. O sea que bendigamos al Señor Jesucristo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una acción de seguir bendiciendo su nombre. Pero no solamente lo está haciendo Pedro, yo lo estoy haciendo, sino implica a ustedes, iglesia, háganlo, síganlo haciendo, sea su modo de vivir.
ahorita están en estas tribulaciones y no saben lo que viene adelante, acuérdense quiénes son en Cristo. Bendigan su nombre. Exáltenlo, adórenlo por quien Él es, por lo que ha hecho, por quien es. Su nombre es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigan ese nombre, levántenlo, exáltenlo. Cuando estuve estudiando eso bien precioso, no nos detenemos a pensar eso. En John Piper, él escribió lo siguiente en cuanto a la palabra bendecir. Dice, esta palabra de bendecir no significa que hagamos a Dios más grande o más alto. Es decir, que cuando nosotros le bendecimos, cuando Dios nos bendice, Él nos añade. Me bendijo con un hijo, me dio algo que yo no tenía. Me bendijo con un trabajo, me dio algo que yo no tenía. Cuando nosotros bendecimos a Dios, no le añadimos nada. De lo contrario, lo estamos nomás declarando lo que es, ¿verdad? Su grandeza. Pero sigue, no significa que hagamos a Dios más grande o más alto. Así pues, bendecir a Dios significa reconocer su gran riqueza, fuerza y graciosa recompensa, y expresa nuestra gratitud y deleite en verla y experimentarla. Bendecir a Dios es una exclamación de gratitud y admiración. Y el salmo que usó el hermano Jaime, bendecida a Jehová en el templo, bendecida a Jehová en todo lugar. O sea, se me hizo bien apropiado porque el tema de hoy. Pero el corazón del creyente, Pedro nos enseña que debe ser ese, de un bendecir, un alabar, un adorar a nuestro Señor por lo que hizo y por lo que ha hecho y simplemente por quién es Él. Y eso nos llena de esperanza, como vamos a ver más adelantito. Quiero que veamos unos ejemplos en los Salmos. Salmo 103. Del 1 al 4. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. El salmista está declarando la grandeza del Señor. Sus proezas, sus regalos, su provisión, sus favores, las misericordias que tuvo en salvarle. Bueno, podemos declarar nosotros que la misericordia que tuvo en salvarnos, no de esta miseria del infierno, del sufrimiento que va a haber allí para los que no creen en el Señor. Y todavía en las cosas más día a día, en las cosas que a veces no sabemos, no vemos de quién nos libró el Señor. A veces nos cambia los planes totalmente y nos frustramos porque se nos cambiaron nuestros planes. Pero si nos detenemos a pensar en esto, que el Señor, en sus misericordias, nos libera de tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Podemos glorificarle, podemos alabarle. El rey David en el Salmo 34, del 1 al 6, escribió lo siguiente. El 34, del 1 al 6. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que Pedro nos está diciendo que bendigamos el nombre de Dios. Y luego pasa a darnos varias razones más para hacerlo.
Las razones que hemos de bendecir su nombre, la primera, ahí en el verso, regresemos a primera de Pedro. Dice, bendito, el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hemos de bendecir a su nombre porque por su grande misericordia nos hizo renacer. Dios tuvo grande misericordia. Si nos detenemos a pensar en esta palabra y el por qué es que debemos, y el por qué es que el hacernos renacer requiere grande misericordia, entenderemos mejor porque el apóstol Pedro nos dice que adoremos a Dios por esto. Y ya lo mencioné un poquito, lo voy a repetir. El recibir algo por gracia es recibir algo no merecido, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9 nos dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta salvación no es merecida por nada que hayamos hecho. Por tanto, la gloria no se nos da a nosotros, ¿verdad? Se le da a Dios. Pero esa es una obra de gracia, no merecemos eso, pero aún se nos da al que cree. En contraste, la misericordia es no recibir lo merecido. La misericordia apunta al juicio de Dios. La misericordia apunta al dolor, a todo lo manchado de este mundo que viene por el pecado. La consecuencia de nuestra caída, la consecuencia de toda la maldad que hay a causa del pecado. O sea, ¿lo merecemos? Sí. Por nuestro pecado merecemos todo eso. El juicio, el sufrimiento, el dolor. Pero en su misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer de eso a nueva persona. En Efesios 2, Pablo habla de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Somos seres manchados por el pecado y sin Cristo nuestra meta de continuo es satisfacer los deseos de nuestra carne y en nuestra mente. Y el juicio por esto es la muerte. Sería justo de Dios dejarnos en esta condición. Pero como dice la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Él no nos dio lo merecido, nos dio misericordia. Y hemos de bendecir su nombre por esta razón. La siguiente razón que dice Pedro que hemos de bendecir su nombre es porque nos ha hecho renacer. Dice, por su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Y déjalo leer completo. El verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y la pregunta es, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es otra razón que Pedro dice, alaban al Señor, adórenle por esta razón. No solo los hizo renacer, sino a una esperanza viva. ¿Y cuál es esta esperanza? Leemos que es por su grande misericordia y que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y estas dos suceden por la resurrección
Estas dos cosas suceden por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Okay. Como pecadores sin Cristo, no tenemos ninguna esperanza más allá de la tumba, ¿verdad? Nos espera solamente el justo juicio de Dios en el infierno, una separación de Dios por la eternidad, tormenta continua. Pero por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, Dios nos hizo justos delante de Él sin hacer a un lado su justicia perfecta. Okay. Entonces, nos da esta esperanza viva porque sucedió todo esto. Sucedió la justicia de Dios, lo que la ley demandaba de justiciar el pecado, sucedió. Y también pues, crucificó al Señor Jesucristo. Él pagó la paga que nosotros teníamos que pagar, y Él siguió siendo justo. Él siguió siendo justo y en su resurrección, porque Cristo resucitó, porque Cristo venció la muerte, tenemos nosotros una esperanza de que todo lo que estamos leyendo, lo que hemos aprendido de nuestra fe, que tenemos una esperanza en el futuro, que vamos a ser no solamente salvos aquí, pero un día vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a ser reformados, ¿no? Rehechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. Vamos a estar con Él y ser transformados, ¿no? Una semejanza más como nuestro Señor. Pero no fuera difícil creerlo si no fuera por la resurrección del Señor. Porque si Cristo está muerto, pues está muerto. ¿Cómo sé que yo voy a vivir? Pero el Señor, Pedro nos dice aquí que podemos adorar a nuestro Señor porque nos dio, por su grande misericordia, no solamente un nuevo nacimiento, sino esta esperanza viva porque Cristo resucitó. El mismo poder que hizo renacer al Señor Jesucristo es el mismo poder que nos ha hecho renacer ahora si hemos creído en Cristo, y es el mismo poder que tiene Él para cumplir sus promesas con nosotros. En Romanos 3, 21, 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, que es pago suficiente, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, y ese pago fue su sangre. Ese pago fue satisfacción completa de la demanda justa de la ley de Dios por el pecado. Y la ley demanda justicia, la ley demanda muerte por el pecado. Cristo murió, ¿verdad? Él satisfació toda la demanda de la ley. Pero también Cristo resucitó. Al resucitar a Jesucristo de la muerte, el Señor afirmó que ese pago fue suficiente y mostró que Él tiene poder para vencer el pecado y dar vida. Y tiene poder para cumplir sus promesas, su promesa de que nosotros sí estaremos, si estamos en Cristo, estaremos con Él, levantados en el día, ¿no?, del Señor. Y vamos a ser llevados al cielo para estar con Él y ser transformados a su imagen para siempre. Esta es la esperanza viva. Y hemos de bendecir a Dios porque nos hizo renacer para una esperanza viva.
Entonces Pedro nos empieza diciendo cómo es que llegamos a ser salvos. Luego empieza en esta doxología, ¿no? La doxología es una proclamación, una exaltación, una oración de exaltando las grandezas de alguien. Y en este caso es las grandezas de Dios. Exaltémosle porque nos dio una vida nueva. Nos da esperanza, una esperanza viva y en todo este tiempo de tribulación, en todo este tiempo de temores, de revoltijo de emociones, todo lo que viene en la vida, empiecen aquí, bendiciendo al Señor, recordándose de quiénes son, dónde están, de dónde los sacó. Otra razón que nos llama a bendecir su nombre es porque nos salvó para una herencia. En Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en 1 de Juan 3, 2 al 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pedro otra vez dirige la vista a los creyentes a la esperanza que tenemos en una herencia espiritual que recibiremos cuando estemos con el Señor. En toda esta porción está dirigiendo nuestra mente, nuestros ojos hacia el Señor. Una de las causas más grandes de la preocupación, del temor, del miedo es voltear la mirada hacia adentro, hacia nosotros, hacia mí, ¿verdad? Porque las preguntas que nos hacemos: ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿No me va a alcanzar? Pero Pedro está fijando nuestros ojos hacia Él, hacia allá. Si Él hizo todas estas cosas y Él prometió esto, otro, ¿qué les falta? La esperanza no está en lo de aquí. Si todo eso se va hoy, ¿qué importa? Hoy estás con el Señor. Él lo prometió. Cristo resucitó, tú también vas a resucitar. Cristo venció, tú vas a vencer. Colosenses 3, 1 y 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La promesa de una herencia es clara. Y miramos que Dios tiene el poder para cumplir las promesas de esa herencia. Y nos dirige Pedro y Pablo y los autores de la Biblia a fijar nuestros ojos en el Señor. Y aquí pasa a decir en el verso 4 las cualidades de la herencia espiritual que hemos de recibir cuando estemos con el Señor. Todavía dándonos más de qué gloriar al Señor, de fijar nuestros ojos. ¿Dónde fijar nuestros ojos? La herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Aquí en la tierra todo lo que podemos tener, todo lo que nos pudieran quitar, es corruptible, se va a perder. Nada nos vamos a llevar, pero es la mayor razón del afán de nosotros, sea el cual sea la persecución que haya, sea algo local o algo mundial. Vienen los temores por lo que hay, por lo que es, donde estamos. Lo que tenemos es corruptible. Lo que tenemos aquí, cualquier cosa que pudiéramos lograr aquí,
se va a podrir, se va a quedar, nada nos vamos a llevar. Pero dice que la herencia que está reservada para nosotros en el cielo es incorruptible. Esa herencia permanecerá para siempre. Es inmaculada, es decir, undefiled. La palabra en inglés es undefiled. No tiene mancha de pecado. O sea, cualquier cosa, cualquier utensilio pensando en el Antiguo Testamento, cualquier utensilio que estaba apartado para usar en el templo, si se usaba para algo que no era, ya quedaba sucio, aunque no se hubiera hecho para algo malo, pero simplemente el hecho que se usó para algo que no era para Dios, it was defiled, ya quedó manchado y ya no se podía volver a usar. Y igual todo lo terrenal está manchado por el pecado, está manchado por corrupción. Nuestra herencia en el cielo es inmaculada, inmarcesible, dice, o incontaminada, dice la Reina Valera. No hay ninguna mancha de pecado. En el cielo no hay nada de pecado, todo es puro, 100%. Inmarcesible, la que sigue, no se marchitará. Aquí aún el Salomón en los Salmos habla de nosotros como la flor del campo, ¿no? Nos habla de que hoy estamos bien bonitos y está un día una flor y mañana la quema el sol, se va, se seca. Es bien pasajero, se marchita rápido todo lo terrenal, cualquier gloria, cualquier logro, cualquier posesión, adquisición que uno haga, que uno reciba, cualquier cosa, cualquier cantidad de dinero. Si se dan cuenta, todo se marchita, ¿no? Si hoy tengo un juguete nuevo, mañana ya estoy mirando al que sigue. Esto ya quedó, ya se desvaneció el brillo, ya no está tan brilloso como antes. Ya miro el juguete que trae mi amigo allá y ese está mejor. ¿No? Pensaba en los teléfonos, ¿no? Cuando compré el 5, el 5, dice, wow, está bonito. Luego miré el 6 y ya el mío lo miré feo. El 6 es más bonito, está un poco más grande, la pantalla más brillosa. Luego miré el 6 Plus, ¿no? Y ya el 6 se me hizo feo. Pero, o sea, se desvanece, no hay satisfacción en la herencia, en cualquier posesión que puede uno tener aquí. No solo uno, pasa uno como la hierba del campo, pero todo lo demás es pasajero, no hay satisfacción plena en nada. Luego nos enfadamos, luego estamos insatisfechos, luego estamos mirando más allá. Y Pedro dirige nuestros ojos a que miremos nuestra herencia que está reservada para nosotros en el cielo. En esta no hay corrupción, en esta no hay defilement, no hay suciedad, no está manchada por el pecado, está 100% puro. Esto jamás se le va a acabar el brillo. Siempre va a estar algo allí delante de nosotros que estamos emocionados, deleitados, fijando nuestros ojos en lo que el Señor nos ha dado. No nos vamos a cansar, vamos a estar por la eternidad glorificando a Dios por esto. Y el Señor dice, fijen su mirada allá. Esta es su herencia. No aquí se van a dar de coscorrones. Van a perder sueño, van a sufrir mucho, porque vienen problemas. El Señor es bien claro en las Escrituras que cuando vengan los problemas, yo estaré con ustedes. No los dejaré, no los desampararé. Pero Él nos dice, cuando vengan, van a venir. Sea cual sea el tipo de problema, van a venir. Y si nuestros ojos están aquí, meramente aquí, wow, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Y cómo sufrimos? Porque la tendencia es siempre voltear los ojos hacia acá. Otra vez en lo mío, en lo nuestro, en lo que voy a hacer o me va a pasar. Pero Pedro les voltea los ojos. No, allá. Allá es lo que vale, allá es lo que realmente va a durar.
Pasa a decir ahí en el final, la parte final del 4, que está reservada en los cielos para vosotros. Cuando uno hace una reservación, ¿no?, en un restaurante, es porque quiere uno tener una mesa segura. Y sí, llama uno a la reservación, llega uno y ya está, casi siempre. Pero como es manchado por el pecado, no siempre sucede así. Pero el Señor es puro, es 100% fiel y tiene todo el poder, la capacidad, el recurso para proveer esta herencia que Él dice que ya reservó para nosotros. No es que si un tal vez recibo algo del Señor. Es un hecho que Él ya nos dio en Cristo Jesús una herencia espiritual. Tenemos algunos detalles de lo que es, pero creo no nos podemos imaginar lo que va a ser. Pero el simple hecho de estar en la presencia de nuestro Señor, del Creador del cielo y de la tierra, sería suficiente, pero aún se va más allá. Nos da mucho más allá y la tiene reservada. No tenemos que preocuparnos porque vaya a venir un ladrón y llevárselo. Yo ahí tengo mi caja fuerte, ¿no?, para poner cosas sin valor. Porque sí, me preocupa, ¿qué tal si se meten o si hay un incendio, se va a quemar esto? Y estoy bien preocupado porque que a lo mejor se pierde. Está la posibilidad de que se pierda. Todo aquí tiene esa posibilidad de que se pierda. Pero nuestra herencia, no. Está reservada, ya está apartada. También hemos de alabar al Señor, de bendecir su nombre porque somos guardados. El verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en este tiempo postrero. Tenemos la herencia reservada. O sea, el Señor guardó nuestra herencia para nosotros. Y aquí Pedro dice que no solo eso, sino que Él nos está guardando a nosotros para nuestra herencia. O sea, Él ya tiene nuestro espacio reservado, nuestro lugar, lo que nos va a dar, nuestra herencia. Y luego empiezan las dudas, pero si no llego, allá se va a quedar. No, dice aquí que nosotros somos guardados por el mismo poder el cual usó para levantar a Cristo de la muerte. Ese mismo poder nos está guardando a nosotros para que, si Él nos dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. ¿Sí me entienden? No debemos de preocuparnos que sí vamos a llegar. Si estamos en Cristo, vamos a llegar. Si hemos confiado en la obra con la cual Él empezó la carta de Cristo, que él pagó con su sangre el precio de la paga del pecado, de su pecado. Si usted puso su fe en Él, usted no hizo nada para ganarse la salvación y no puede hacer nada para perderla. Usted es renacido, pone un espíritu nuevo un corazón nuevo en usted, pone su mismo espíritu en usted para que escuche su voz, camine con Él, dé fruto de Él. Entonces, si eso es verdad en usted, claro que va a llegar, porque Él es quien lo está guardando. Sois guardados por el poder. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice las personas, no, pues, ¿y qué sé yo si persevero hasta el fin? Pero el poder de Dios que resucitó al Señor Jesucristo de la muerte nos está guardando. Vamos a llegar. Y primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe.
¿Hay razón para bendecir el nombre del Señor? Hay muchas. Bendecir a Dios significa reconocer su gran riqueza, fuerza, su graciosa recompensa, y es expresar nuestra gratitud, nuestro deleite en verla, en conocerla, en experimentarla, la vida nueva que nos ha dado, aquí la esperanza viva que tenemos. Sí, estamos mirando allá, pero aquí a diario todo el tener nuestros ojos fijados allá cambia todo el transcurso de esta vida, porque todo es afectado según nuestra esperanza. Entonces, bendecir su nombre debe ser algo esencial en nuestras vidas, algo de todos los días, algo para comenzar el día, como el salmista, bendice alma mía a Jehová. Aún en los tiempos difíciles, hay un salmo que dice, no me recuerdo cuál es, dice, oh alma mía, bendecirás a Jehová. O sea, no es como que hoy no me siento como para bendecir a Dios. Lo vas a hacer, lo voy a hacer. Que yo no me dirijo por mis emociones, yo me dirijo por mi fe. Y mi fe es esta. Entonces, si mi fe es esta, yo voy a declarar las verdades de Dios, la esperanza que tengo en el Señor. Voy a declarar las grandes cosas que Él hizo en mi vida, no mis circunstancias pobres. No mis miedos, no todas esas cosas que suceden. Pedro dice, declaren, anuncien, bendigan el santo nombre, bendigan su santo nombre. Al comenzar el servicio, hoy alabamos el nombre del Señor en canto. Los cantos bien preciosos, siempre bien escogidos, declarando las grandezas de nuestro Dios. Lo hacemos así, ¿cierto? Otras formas que podemos alabar al Señor, bendecir su nombre. El resto de la carta de Pedro él empieza a hablar de nuestro comportamiento. Empieza a hablar de nosotros vivir conforme a lo que somos, a quién es Dios, a conformar nuestra vida al carácter y a la persona de nuestro Señor. Él dice ahí en el verso 13 del capítulo 1, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, fijen sus ojos allá, adelante, en la esperanza viva. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, aquí empezó con todas estas riquezas de quienes somos y la esperanza que tenemos, todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, y luego empieza a moverse en nuestro comportamiento. Entonces, el bendecir al Señor sí es en palabra, debe ser en palabra, debe ser en canto, debe ser en nuestro hablar diario. Pero dice que en toda vuestra manera de vivir seamos santos. El creyente necesita ver y dirigir su vida a que se esté moviendo en esa dirección, buscando la santidad, buscando honrar al Señor, representarlo bien. El verso 22 del mismo capítulo 1. Si habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañable, de corazón puro, siendo renacidos, no son de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Les recuerda, ustedes, entre ustedes, busquen purificar sus almas, obedeciendo la palabra de Dios, la verdad, mediante el Espíritu que yo he puesto en ustedes, para que haya amor fraternal no fingido. O sea, que haya la comunión, la vida entre nosotros que debe haber.
porque son renacidos de una simiente incorruptible. O sea, igual la herencia que tenemos en el cielo, que es incorruptible, sin mancha, perfecta, eso mismo nos hizo renacer. O sea, el Señor puro, santo, perfecto, fue el que nos hizo renacer. Y eso nos ha dado a nosotros para que podamos, esa simiente, para que podamos vivir estas cosas que Él nos manda hacer. Capítulo 2, 1 al 2, dice: desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. O sea, podemos hacer estas cosas porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Hemos de alabar al Señor por todas estas verdades. Debemos de fijar, y eso nos ayuda a fijar nuestros ojos en la esperanza viva. Y todo eso trae consolación al corazón. O sea, Pedro nuevamente comenzó esta carta para una iglesia perseguida en mucha tribulación. Y a ellos les dirigió así, y a nosotros por extensión nos dirige así. Aunque no todavía estén a nuestra puerta queriéndolas tumbar. Cualquier otra situación, debemos de fijar nuestros ojos en el Señor. Leamos el Salmo 103, 21 y 22 y ahí cierro. Dice: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. El Señor se compadece en los que le temen, en los que caminan con Él, en los que anhelan caminar como Él dice. Y aquí esta porción de la Escritura nos lleva, hay muchísimo más allí, pero de este punto de ver, Pedro nos lleva a fijar nuestros ojos ahí, bendecir su nombre, enfocarnos ahí, que nuestro diario vivir sea el Señor, nuestro hablar, nuestras prioridades. Tienen que ser buen administrador de lo que Él nos ha dado aquí, pero que allí no esté en nuestro corazón, porque vamos a sufrir. Que allá esté nuestro corazón con el Señor. Amén. Gracias, Dios Santo. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Y gracias por estas palabras, Señor, que esta promesa, Señor, de una herencia, Señor, incorruptible, que está reservada, Señor, para nosotros, Dios mío. Gracias por el regalo de la salvación, Señor, que ofreces a todo el que acepte, Señor, lo que tú dices de ellos, Señor, que son pecadores, que somos pecadores y merecemos condenación, Señor, y que tú has proveído, Señor, el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu Hijo Jesucristo, Señor, y que podemos, si creemos, Señor, con nuestra vida, Señor, y confesamos tu nombre, Dios mío, que seremos hechos hijos tuyos, Señor. Gracias por ese regalo de la salvación que ofreces, Señor. Gracias por todas estas palabras, Señor. Guíanos a caminar conforme a nuestra fe, esperando lo que realmente importa, Señor, lo que tú has proveído y vas a proveer en el futuro, Señor, a tus hijos, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.